Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que todos se encuentren de maravilla y con la mejor energía para este nuevo vídeo que les he preparado con mucho cariño. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, picante. Un tema que seguramente a muchos les resonará, a algunos les hará reír y, tal vez, a otros les hará pensar dos veces antes de actuar. Vamos a hablar sobre esas situaciones incómodas, esos secretos guardados, esas bombas a punto de explotar y las consecuencias que pueden tener cuando las soltamos, o cuando decidimos ocultarlas. Específicamente vamos a desentrañar el significado oculto detrás de esa frase que encabeza este vídeo: Neslihan impacta a Burak a tu madre. Jamás se lo diré. Sí, ya sé, suena dramático, ¿verdad? Pero confíen en mí, que la historia que hay detrás es aún más fascinante. Antes de que nos adentremos en esta telenovela turca, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente con temas variados, desde tutoriales de cocina hasta reflexiones sobre la vida, pasando por análisis de tendencias y, por supuesto, estos dramas dignos de una película. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para disfrutar. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. Neslihan impacta a Burak a tu madre. Jamás se lo diré. Analicemos esta frase por partes, porque cada palabra es clave para entender el contexto. Primero, tenemos a Neslihan, nuestro personaje principal. Podríamos imaginar a Neslihan como una mujer fuerte, independiente, tal vez un poco impulsiva, pero con un gran corazón. O tal vez no, tal vez sea una persona tímida e insegura que se ve envuelta en una situación que la supera. El caso es que Neslihan es quien causa un impacto. Un impacto, ojo, no necesariamente negativo. Podría ser una revelación sorprendente, una confesión inesperada, un cambio radical en la vida de alguien. Luego tenemos a Burak. ¿Quién es Burak? Podría ser el novio de Neslihan, su mejor amigo, su compañero de trabajo. La relación entre Neslihan y Burak es fundamental para entender la magnitud del impacto que ella genera. Imaginemos que Burak es una persona reservada, que valora la estabilidad y la tradición. Si Neslihan le revela algo que va en contra de esos valores, el impacto será mucho mayor que si se lo revelara a alguien más abierto y tolerante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante: a tu madre. Jamás se lo diré. Esta parte de la frase nos revela que el impacto de Neslihan involucra a la madre de Burak. Y no solo eso, sino que es algo que Neslihan considera que la madre de Burak jamás debe saber. ¿Por qué? Aquí es donde entran en juego las posibles interpretaciones. Quizás el secreto que Neslihan guarda podría lastimar profundamente a la madre de Burak, quizás podría romper la imagen idealizada que ella tiene de su hijo, o quizás podría desencadenar una serie de eventos con consecuencias impredecibles. Pero vamos a explorar algunas posibilidades concretas, para que se hagan una idea de la complejidad de la situación. Imaginemos, por ejemplo, que Neslihan descubre que Burak tiene una doble vida, un secreto que ha estado ocultando a su familia durante años. Este secreto podría ser una relación extramatrimonial, una deuda de juego, o incluso una identidad falsa. Si Neslihan le contara esto a la madre de Burak, podría destruir la imagen que ella tiene de su hijo y causar un gran dolor a toda la familia. Otra posibilidad es que Neslihan esté enamorada de Burak, pero él no corresponda a sus sentimientos. Imaginemos que Neslihan ha estado ocultando sus sentimientos durante mucho tiempo, y finalmente decide confesarle su amor a Burak. Sin embargo, Burak la rechaza y le pide que mantenga este secreto en silencio, especialmente ante su madre, quien siempre ha visto a Neslihan como una buena amiga de la familia, y podría no entender la situación. O también podría ser que Neslihan haya cometido un error que podría afectar la reputación de Burak y su familia. Imaginemos que Neslihan, sin querer, ha filtrado información confidencial de la empresa donde trabaja Burak, lo que podría acarrear consecuencias legales y financieras para la familia. Si la madre de Burak se enterara de esto, podría culpar a Neslihan por arruinar la vida de su hijo. En todos estos escenarios, el silencio de Neslihan se convierte en una carga, un peso que debe soportar para proteger a Burak y a su familia. Pero, ¿es esta la decisión correcta? ¿Es mejor ocultar la verdad, por dolorosa que sea, o arriesgarse a las consecuencias de revelarla? Aquí es donde entra en juego la ética,
la moral y los valores personales de cada uno. Es importante destacar que el silencio no siempre es la mejor opción. A veces la verdad, por difícil que sea, es necesaria para sanar heridas, para construir relaciones más fuertes y para evitar que los secretos se conviertan en una bola de nieve incontrolable. Sin embargo, también es cierto que la verdad puede ser devastadora, y que a veces es mejor proteger a las personas que amamos del dolor innecesario. En el caso de Neslihan, la decisión de guardar el secreto dependerá de muchos factores: la naturaleza del secreto, la personalidad de Burak y su madre, la relación entre Neslihan y Burak, y sus propios valores personales. No hay una respuesta fácil, y cada situación es única. Lo que sí podemos afirmar es que esta frase, Neslihan impacta a Burak, a tu madre. Jamás se lo diré, es una bomba de tiempo a punto de explotar. Un secreto que tarde o temprano saldrá a la luz, ya sea por accidente, por confesión o por revelación. Y cuando eso suceda, las consecuencias podrían ser devastadoras. La clave para manejar este tipo de situaciones es la comunicación. Si Neslihan y Burak pudieran hablar abierta y honestamente sobre el problema, tal vez podrían encontrar una solución juntos, una solución que no involucre ocultarle la verdad a la madre de Burak. Pero claro, esto requiere valentía, confianza y una gran dosis de empatía. En resumen, la frase Neslihan impacta a Burak, a tu madre. Jamás se lo diré nos plantea una serie de interrogantes sobre la verdad, el silencio, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la comunicación para resolver los conflictos. Nos muestra que los secretos pueden ser una carga pesada, y que a veces es mejor liberarse de ellos, aunque eso implique enfrentarse a la verdad. Bueno, amigos, espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Espero que los haya hecho pensar un poco sobre esos secretos que todos guardamos y sobre las decisiones que tomamos para proteger a las personas que amamos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme un comentario contándome qué les ha parecido, qué opinan sobre el tema del silencio y los secretos, y si alguna vez se han encontrado en una situación similar. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Porque la historia no termina aquí. Vamos a adentrarnos aún más en las profundidades de este drama, a explorar las posibles motivaciones de cada personaje y a analizar las implicaciones de cada decisión. Porque como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Vamos a empezar por Neslihan. ¿Quién es realmente esta mujer que se encuentra en posesión de un secreto tan explosivo? Podríamos imaginarla como una amiga leal, una confidente de Burak que se ha enterado de algo que él prefiere mantener oculto. Tal vez Neslihan siempre ha sentido algo por Burak, pero ha reprimido sus sentimientos por respeto a su amistad y a la relación de él con su familia. El secreto que ahora conoce podría ser una oportunidad para acercarse a él, pero también podría destruir la relación que tienen. O quizás Neslihan no es tan altruista como parece. Tal vez tiene sus propios intereses en juego y está utilizando el secreto como una forma de manipular a Burak o de obtener algún beneficio personal. Podría ser que Neslihan esté resentida con la familia de Burak por alguna razón y esté buscando vengarse de ellos. En este caso, el secreto sería una herramienta para alcanzar sus objetivos. También es posible que Neslihan sea simplemente una persona honesta y directa que se encuentra en una situación incómoda. Tal vez no tiene ninguna intención de lastimar a nadie, pero se siente obligada a hacer lo correcto y a revelar la verdad, aunque eso pueda tener consecuencias negativas. En este caso, el conflicto interno de Neslihan sería entre su deseo de proteger a Burak y su deber de decir la verdad. Ahora vamos a analizar a Burak. ¿Por qué está tan desesperado por ocultar este secreto a su madre? ¿Qué teme que pueda pasar si ella se entera? Podría ser que Burak tenga una relación muy cercana con su madre y que no quiera decepcionarla. Tal vez la madre de Burak es una persona muy tradicional y conservadora que no aprobaría el secreto de su hijo.
En este caso, el miedo de Burak sería a perder el amor y el respeto de su madre. O quizás Burak tiene una relación más complicada con su madre y teme que la revelación del secreto pueda desencadenar una serie de conflictos familiares. Podría ser que la madre de Burak sea una persona controladora y manipuladora que siempre ha intentado dirigir la vida de su hijo. En este caso, el miedo de Burak sería a perder su independencia y a volver a estar bajo el control de su madre. También es posible que Burak simplemente esté protegiendo a su madre del dolor. Tal vez el secreto que guarda es algo que la lastimaría profundamente y que la haría sufrir innecesariamente. En este caso, el silencio de Burak sería un acto de amor y compasión. Finalmente vamos a considerar a la madre de Burak. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué valores defiende? ¿Qué impacto tendría la revelación del secreto en su vida? Podría ser que la madre de Burak sea una persona fuerte y resiliente que podría superar cualquier adversidad. Tal vez ella valora la honestidad y la transparencia por encima de todo y preferiría saber la verdad, aunque sea dolorosa. En este caso, el secreto de Burak sería una falta de respeto hacia ella. O quizás la madre de Burak es una persona frágil y vulnerable que no podría soportar la revelación del secreto. Tal vez ella ha construido su vida sobre una serie de ilusiones y mentiras y la verdad la destruiría por completo. En este caso, el silencio de Burak sería una forma de protegerla de un dolor insoportable. También es posible que la madre de Burak sea una persona curiosa e inquisitiva que no se detendría hasta descubrir la verdad. Tal vez ella sospecha que algo está pasando y está esperando el momento oportuno para confrontar a Burak. En este caso, el secreto de Burak sería una bomba de tiempo a punto de explotar. Como pueden ver, la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propios secretos. Y la decisión de Neslihan de guardar el secreto o de revelarlo tendrá consecuencias impredecibles para todos ellos. Pero, ¿qué harían ustedes en su lugar? ¿Guardarían el secreto para proteger a Burak y a su familia del dolor, o revelarían la verdad, aunque eso pueda tener consecuencias negativas? ¿Qué creen que es lo correcto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Me encantaría saber su opinión. Y recuerden, la vida está llena de secretos y de decisiones difíciles. Pero lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y tomar las decisiones que creamos que son correctas, aunque no sean las más fáciles. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis análisis dramáticos. Adiós.